Capítulo 26. Yeshua en Gran Bretaña. Compartiré contigo ahora una parte de las experiencias de mi nieto en las Islas Británicas, que me contaron Yeshua y sus tíos cuando regresaron. Haré un breve resumen de los lugares que visitó y las iniciaciones por las que pasó desde los 13 a los 16 años. De sus muchas experiencias iniciáticas, mi favorita fue la última iniciación que Yeshua experimentó dentro del Tor de Avalon, poco antes de que regresara al Monte Carmelo y a Nazaret. El viaje a Gran Bretaña incluyó paradas a lo largo de la costa del Mediterráneo, donde José de Arimatea llevaba iniciados, manuscritos, suministros y noticias a sus diferentes destinos a lo largo del camino. Se enfrentaron a la típica alta mar de finales de invierno y primavera, que a Yeshua le pareció muy emocionante una vez que consiguió superar su mareo. Sin embargo, estuvo encantado de pisar por fin la tierra firme y verde de Gran Bretaña, conocer a sus tíos Andrés, Josefo y Noé, y comenzar sus aventuras, de las que sus viajes etéreos solo le habían proporcionado destellos. Había pasado su 13º cumpleaños con sus familiares en Galia, incluyendo a Sara. Sara se parecía increíblemente a sus primas Mariam y a la joven María, aunque era más alta y tenía la tez más oscura, como su madre egipcia. Fue un encuentro maravilloso, y ahora por fin estaba en la tierra del pacto de sus antepasados hebreos, la tierra donde su abuela materna había sido adoptada por una princesa celta. Los primeros meses estaban llenos de promesas. Yeshua se alegró de conocer a los tíos que nunca había visto antes, así como de experimentar una nueva faceta de su tío José como sumo sacerdote druida. José de Arimatea se iría a Palestina en 2 meses y volvería cada año durante los 3 años siguientes, hasta que terminaran las iniciaciones de su sobrino en el Reino Unido. Otros tíos de Yeshua tomaron con gusto al joven pupilo bajo su ala protectora. Andrés había llegado a Gran Bretaña en el año 22 a.C., hacía 31 años, y se había convertido en el arquitecto principal de las pequeñas comunidades monásticas de los druidas celtas de la isla de Avalon, que se habían ampliado considerablemente bajo su supervisión. Antes de continuar, déjame explicarte que Avalon era el nombre dado a 2 islas, la pequeña isla de Avalon, que ahora se llama Glansbury, y la isla más grande de Mona, en la costa oeste de Gales, ahora llamada Anglesey. Josefo estaba en las fases iniciales del establecimiento de las principales universidades druidas esenias en estas 2 localidades, que contarían con una biblioteca que llegaría a contener miles de libros, manuscritos y pergaminos, muchos de los cuales fueron trasladados a Gran Bretaña por José de Arimatea desde todos los rincones del Imperio Romano. Tanto Andrés como Josefo eligieron ser monjes célibes, mientras que el camino espiritual de Noé abrazó la comprensión íntima del corazón femenino como un hombre casado. Noé tenía 12 años cuando llegó por primera vez a Gran Bretaña. 10 años más tarde conoció y se casó con una princesa celta pelirroja llamada Ariadna. Su hermano Lir Eadhaed había comenzado su reinado como rey de la rama norte del reino silúrico de Cimria o Gales, varios años antes de la llegada de Yeshua en el año 10 a.C. Noé era reconocido como un bardo dentro de las órdenes druidas. Si Yeshua tenía un tío favorito, ese era Noé, quien se parecía a su padre más que ninguna otra persona que él conocía. Y te diré, mi querido amigo, que hay una buena razón para esta similitud. Tanto su padre como su tío Noé llevaban el mismo flujo de alma que se expresó como el maestro ascendido Saint-Germain muchos años después. Al igual que Saint-Germain, Noé se convirtió en un reconocido experto en los secretos de la inmortalidad física y mantuvo el mismo cuerpo durante más de 600 años. Tus registros se refieren a él como Merlin Taliesin, quien preparó a Arturo Pendragón para convertirse en el rey Arturo de Camelot. Así que ya ves, Yeshua estaba bien conectado. Enseguida sus tíos le presentaron a las familias reales de las diversas tribus, a legendarios jefes de clanes, magos, bardos y sacerdotisas druidas. Su primera iniciación tuvo lugar durante la celebración de los ritos de fertilidad de Beltane en Avalon, cuando fue introducido como iniciado en la orden de los druidas. Sé que querrías conocer lo que experimentó Yeshua mientras los fuegos de Beltane ardían en el Tor. Sin embargo, si tuviera que contarte todos los poderosos relatos que mi nieto compartió conmigo después de su viaje a Gran Bretaña, tendríamos suficiente material para escribir un libro aparte.
además de pasar el verano en las islas legendarias de Avalon y al oeste del país, que llamas Cornwall, Devon y Somerset. Los tíos de Yeshua también lo llevaron a los grandes monumentos de piedra de Stonehenge y Albertbury, donde aprendió acerca de las poderosas fuerzas conocidas como los geománticos. Siguió los caminos que forman las líneas de corrientes eléctricas y magnéticas, sintiendo la oleada de energía que se producía en los puntos de dragón donde se cruzaban. Por lo general, en estos cruces había círculos de piedra y otros monumentos monolíticos de piedra que actuaban como agujas de acupuntura para aprovechar y canalizar las energías telúricas, lunar, solar y estelar combinadas para fines específicos conocidos por los druidas. También se conectó profundamente con la conciencia de Gaia, la Madre Tierra, entrando en muchos subterráneos y cuevas naturales y artificiales. Tal y como le prometí, conoció los reinos de los elementales y las hadas al meditar en círculos de setas, en manantiales y lagos, en picos de montaña y en frente de hogueras. En estos lugares los portales interdimensionales eran muy fáciles de atravesar. Aquí Yeso también aprendió más sobre la medición del tiempo y la influencia de los cuerpos celestes. Yeso celebró ceremonias con sumos sacerdotes y sacerdotisas druidas en los bosques sagrados y meditó junto a las fuentes, los lagos y las corrientes de agua a lo largo de toda Gran Bretaña, excepto en el suroeste, donde la dominación romana era demasiado evidente. Tanto en los profundos túneles como en las elevaciones de esta antigua tierra, aprendió a escuchar los oráculos de los mundos invisibles. También aprendió encantamientos, a discernir entre espíritus y cómo la energía sexual puede ser utilizada para bien o para mal. Durante un segundo año en las Islas Británicas, Yeshua dedicó bastante tiempo a explorar la isla vecina de Eire o Irlanda. Al igual que en Gran Bretaña, aquí también encontró que los reinos angélicos estaban muy cercanos y accesibles. Entró en comunión con los seres del interior de la tierra, las hadas y los elementales de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Yeshua pasó su último año en Gran Bretaña, principalmente en la isla de Mona, el gran santuario druida en la costa al oeste de Cimria, así como en la isla de Avalon que actualmente se llama Glansbury. Fue en el montículo de Cáliz y el Tor, en Avalon, donde pasó por su última iniciación en Gran Bretaña, justo un mes antes de su partida. En Avalon, José de Arimatea había construido una pequeña estructura de barro y adobe que servía de santuario para las realizaciones de las prácticas de los esenios. Esta estructura se convertiría en una cripta que luego se llamó la Capilla de María, en la gran abadía de Glansbury. Cerca de allí había una fuente y una caseta para el pozo, que proporcionaba agua para las ceremonias y la comunidad. La caseta del pozo también protegía una de las entradas a los túneles subterráneos iniciáticos que conducían a las cámaras espaciosas debajo del montículo del Cáliz y el Tor. En este antiguo pozo, mi nieto de 16 años se reunió con su tío José, quien estaba vestido con la túnica blanca del sumo sacerdote druida. José llevó a su sobrino a través de un laberinto oscuro, iluminado solo con la luz que nace del sol dentro del alma. Dejaron al joven iniciado solo en una habitación con grandes cristales gruesos y altos, meditando al lado de un pequeño lago interior que reflejaba cada pensamiento y sentimiento. Se sumergió en el agua fría, buceando en la profundidad del abismo, hasta que vio brillar una débil luz en la distancia. Yeshua dejó de respirar como un humano y se abandonó a la memoria de su alma cuando había tomado la forma de un delfín. Nadó hacia arriba a través de un estrecho pasaje hasta que su cuerpo salió del agua oscura. Al salir de las profundidades, temblando de frío, se encontró en una cueva sellada al mundo exterior. Sobre la puerta, escrito en la antigua lengua que sus tíos le habían enseñado, estaban las palabras de Tot Hermes: como es arriba, es abajo. Viendo una luz que atrajo su atención, mi nieto cruzó el umbral de la puerta imponente. Grandes seres de más de 7 pies de estatura se levantaron de sus grandes bancos de piedra para darle la bienvenida. Acompañado por estos seres de luz, Yeshua subió una estrecha y empinada escalera de caracol y cruzó un puente de piedra hacia una gran caverna excavada en la roca y trabajada con fina mampostería. Allí, en medio de la habitación bien iluminada, había una gran mesa redonda de cristal rodeada de 12 sillas de piedra.
Al mirar a su alrededor, no pudo encontrar ninguna fuente evidente de luz. En este lugar no se proyectaba ninguna sombra. Todo y todos brillaban desde adentro. Yeshua tembló con esta energía de autoiluminación y supo que en el futuro iba a ser importante recordar esta experiencia y su especial vibración. Entonces, uno de los grandes seres le cogió la mano. Este ser era anciano, de varios miles de años terrestres de edad. Sin embargo, su rostro translúcido brillaba con una chispa de ingenio y sabiduría sublime. Torak, que así era su nombre, le informó que él era uno de los sacerdotes que habían sobrevivido al hundimiento de la Atlántida. Había ido con las naves de luz a la ciudad subterránea de Tot, debajo de la Gran Pirámide. Cuando las aguas de la Tierra finalmente se retiraron, dejando al descubierto las antiguas tierras que ahora se llaman Gran Bretaña, Torak fue allí con su esposa, Torhana, para devolver el equilibrio de la divinidad femenina a la gente de la Tierra, que todavía estaba afligida. De esta manera se esperaba asegurar la supervivencia de la humanidad ante cualquier holocausto futuro. Así fue que Torak y Torhana optaron por permanecer más tiempo sobre la faz de la Tierra. Torak encontró palabras remotamente familiares a los oídos de Yeshua para ayudar a este joven iniciado a recordar las lenguas de luz y los portales estelares azules de Orión y Sirio. Dijo que pertenecía a un linaje de videntes y magos que conservaban cierta sabiduría inviolable ante la manipulación de los hijos de la oscuridad. Los que lo amaban y le temían lo conocían como Merlín. Déjame decirte que mi querido nieto pasó con Torak una noche y un día, pero el paso del tiempo no se midió tal y como lo conoces. Podrían muy bien haber sido años los que Yeshua compartió con esta gran alma, quien ya no calculaba el paso del tiempo por el movimiento del sol externo. Torak propuso a Yeshua sentarse muy quieto y meditar. Agachándose tocó el pecho de Yeshua, luego se dio la vuelta y se marchó en silencio. Torak sabía que lo que le daría más poder al muchacho era dejar que encontrara la respuesta que buscaba dentro de su propio corazón. Estando Yeshua sentado allí, comenzaron a acelerarse y a tomar forma en su mente recuerdos muy antiguos. A continuación, una misteriosa corriente de aire cálido lo envolvió como si fuera un suave capullo. Adormilado, empezó a cabecear, arrullado por el timbre delicado de unas campanas. A la vez que esos tonos altamente refinados lo llevaban cada vez más profundamente hacia el interior, se dio cuenta de la presencia de Torhana, quien le anunció que representaba a la Madre Divina, tal como su amado Torak ya había dicho. El corazón de Yeshua se abrió más y más, a medida que poco a poco se daba cuenta de lo que había pensado que era el sonido de campanas, en realidad la voz de la Madre Eterna. Rindiéndose a los sonidos líquidos e infinitos de su amor, sentía como si estuviera flotando en un océano inmenso. Sin ningún esfuerzo, la suave marea lo llevó al vasto corazón de la Madre. Llorando con el recuerdo, en un silencio más profundo y más fuerte de lo que cualquier sonido puede describir, la Madre de la Vida le habló a todas las células del cuerpo joven de Yeshua, sintonizando la matriz de su forma para que recordara sus orígenes cósmicos y su nacimiento. Ella le dijo lo importante que era para él que sintiera y expresara durante toda su vida las energías sanadoras y nutrientes de la divina feminidad que habitaban dentro de él. No. Ella le explicó que había encarnado en el plano terrenal durante un tiempo de gran oscuridad y sufrimiento, que estaba causado por el intento de la humanidad de separar la mente objetiva de la divinidad masculina del corazón intuitivo de la divinidad femenina. Abriendo su visión, ella le mostró los peligros y la profanación que se producirían sobre la tierra en los años futuros. Esto, dijo, era el resultado del creciente desequilibrio masculino. Ella le recordó que él y un grupo de compañeros cósmicos habían venido a ayudar a la humanidad a detener este ciclo de implosión descendiente de separación e involución. A través de una elección de la humanidad basada en el libre albedrío, la vida podría unirse conscientemente con la Madre Tierra viva, que ya estaba empezando a alinear su conciencia para su regreso ascendente a los reinos de luz y unidad. Yeshua perdió la noción del tiempo que permaneció sentado, recibiendo revelación tras revelación en un estado de ensueño, hasta que la presión de la mano de su tío José en su brazo lo despertó. Con entusiasmo,
Yeshua comenzó a contarle a su tío sus experiencias y a hacerle todo tipo de preguntas de las que tanto deseaba tener respuesta. Pero antes de que pudiera terminar la frase, José le hizo señas indicándole que tenía que guardar silencio. Entonces mi nieto se fue de la cámara interior del Thor por una ruta mucho más corta y más fácil, como tan a menudo ocurre cuando se ha completado una iniciación, ascendiendo por otra escalera de piedra en espiral que llevaba a una salida oculta situada en la parte superior de un gran montículo de tierra. Cerca de un antiguo círculo de piedras en vertical, Yeshua salió al aire nocturno fresco y a los reflejos de luz plateada que la luna llena proyectaba sobre la hierba cubierta de rocío y las aguas de Avalón. Hoy en día, esa salida está enterrada debajo de los restos de la torre de San Miguel. Yeshua esperaba poder compartir sus experiencias con sus tíos a su regreso al edificio comunal, donde se alegró de encontrar un festín preparado en su honor. Sin embargo, los ancianos le recordaron que era mejor guardar sus experiencias dentro de su corazón por un tiempo, para permitirles magnetizar más revelaciones. De esta forma, en lugar de disipar el poder de su iniciación hablando de ello, la sabiduría obtenida de sus experiencias podría profundizarse en los días siguientes. Así fue como aumentó su confianza en su capacidad de encontrar respuestas y orientación enriquecedora dentro del amplio tesoro de su propio y poderoso yo soy. Y de esta manera continuó comprendiendo cómo su pequeño yo podía ser atemperado y alineado con un propósito mayor que obtener gloria para sí mismo. Pero más importante aún, mi nieto empezó a comprender plenamente la naturaleza y la obra de la Madre Divina, cuya presencia amorosa y fortalecedora sana el sufrimiento del mundo. Aprendió a estar quieto y permitir que esa presencia lo reconfortara en los momentos en los que se sentía solo confundido. Vamos a detenernos ahora y a observar las energías del amoroso abrazo del amor divino. Sintoniza tus oídos y podrás oír el delicado tintineo de las campanillas de plata de Torjana, llamándote a casa, al corazón de la Madre Divina. Respira y recibe también la esencia de un hermano mayor cuya luz ejemplar muestra el camino. Capítulo 27. Yeshua vuelve de Gran Bretaña. Recuerdo con cariño el día que Yeshua regresó de Gran Bretaña. Una mañana de agosto, antes del amanecer, sentí el deseo de levantarme y caminar hacia mi precipicio favorito con vistas al mar grande. Había creado un pequeño altar allí hacía muchos años. Mientras rezaba arrodillada al lado de las familiares piedras, empecé a sentirme absorbida por un océano de bienaventuranza y éxtasis. Cuando empecé a sentir mi cuerpo otra vez, los primeros rayos de sol empezaban a penetrar la profunda oscuridad de la noche. En mis oídos internos escuché: «He llegado». Cuando mi visión exterior se adaptó a la claridad, examiné el horizonte. Sí, se acercaba una pequeña flota de barcos de vela cuyas lámparas oscilaban como estrellas bailando. Cuando estaban más cerca y con la luz de la aurora, vi los colores y el diseño de la madera heráldica de José sobre la vela mayor del barco principal. Me quité el manto y comencé a agitarlo a la brisa. La costa era rocosa y peligrosa, y por tanto los barcos tenían que navegar a una cierta distancia mientras se dirigían al pequeño puerto de Dor, unos pocos kilómetros hacia el sur. No obstante, estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera ver a cada uno de los miembros de la tripulación. Pasaría por lo menos otro día antes de que Yeshua llegara al Carmelo. Y entonces lo vi. Yeshua saludó y acto seguido se zambulló en el mar. Lo miré algo alarmada al principio, pero luego de respirar profundamente pude ver claramente que era un nadador muy fuerte. Su cuerpo delgado remontaba las olas, mientras se dirigía a una estrecha franja de arena a lo largo de los acantilados. Luego de recuperar el aliento y con un pequeño bulto atado a su cintura, comenzó a escalar. Hacía mucho tiempo, los antiguos que una vez vivieron aquí habían tallado asideros y cornisas estrechas para poder escapar de las tribus nómadas merodeadoras que querían llevar los cautivos. Yeshua había explorado este camino empinado cuando era niño y lo recordaba bien. De hecho, esta ruta traicionera era una de las muchas pruebas de valor e intuición que había pasado en una noche de niebla y sin luna poco antes de irse a Gran Bretaña. ¡Ay! ¿Cómo había crecido durante estos últimos 3 años? Era más alto que yo y venía con una sonrisa de oreja a oreja.
Su pelo largo y húmedo olían a mar. Sal y arena brillaban en su bronceado cuerpo sudado. Me dolía el corazón con un creciente éxtasis al observar la extraordinaria belleza de mi nieto. Respiró profundamente y una vez que los efectos del largo ascenso disminuyeron gradualmente, su respiración volvió a la normalidad. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro. Estábamos tan contentos de estar juntos otra vez. Era evidente que sus tíos, José, Arimatea, Andrés, Josefo y Noé, habían hecho un buen trabajo en la preparación de este joven para sus próximas pruebas. De repente, ambos rompimos a carcajadas hasta que empezó a temblarnos todo el cuerpo. No éramos capaces, ni lo deseábamos, de detener este inesperado regreso a la inocencia y a las alegrías infantiles. Yeshua me cogió en sus brazos como lo había hecho hacía mucho tiempo su regreso de Sinaí y me dio vueltas y vueltas hasta que ambos estuvimos mareados, riéndonos todo el tiempo. Cuando finalmente nos recompusimos, nos dimos cuenta de que el día ya había comenzado en el Carmelo. Una campana a lo lejos llamaba a la reunión para la oración de la mañana. Cerca de allí se oían los balidos y el tintineo alegre de las campanas de ovejas y cabras. Entonces, escuchamos el saludo de bienvenida de Natanael Bartolomé, quien dando una zancada se situó a nuestra vista. Natanael era el pastor que se había arrodillado en Belén ante Yeshua cuando era un bebé recién nacido. Había sido uno de sus amigos más fervientes y confidentes durante los 5 años que Yeshua había estado en el Carmelo, Nazaret y Qumran. Natanael quería acompañar a su amigo a Gran Bretaña, pero los ancianos habían decidido que sería más beneficioso para Yeshua ir solo. A excepción de las ocasiones en las que estuvo con su tío José Arimatea, Yeshua tuvo que someterse a iniciaciones en la orden de los druidas con familiares que no había conocido antes. Yeshua corrió a los brazos de Natanael. Eran casi de la misma altura, delgados y muy bronceados. Natanael tenía 28 años y aún estaba soltero. Estaba feliz de ver a su querido amigo de nuevo. Llorando, llevó a Yeshua rápidamente a su pecho y besó sus mejillas, donde había crecido una barba ligera. Al observar a estos jóvenes regocijándose en su encuentro, mi corazón latía tan rápido que no podía hablar. Finalmente, dándose cuenta de que Yeshua estaba realmente aquí, Natanael Bartolomé lo sostuvo a la distancia de sus brazos extendidos, mirándolo profundamente a sus ojos sonrientes de color gris azulado. Entonces, después de abrazarse una vez más, comenzaron a correr hacia la puerta oeste. Me quedé con las ovejas y las cabras, pero no me importó. Podía estar en silencio y albergar en mi corazón las buenas noticias de su llegada. Después de que Absalón viniera a relevarme con la manada, me encontré en la puerta con Mariam, que estaba fuera de sí de la alegría por el regreso de Yeshua. «Tenemos que preparar una fiesta para mi querido hermano», exclamó Mariam, mientras me agarraba del brazo, apresurándome hacia la gran cocina. Todo el mundo estaba alrededor de Yeshua, atosigándolo con preguntas y abrazos. El ritual comunitario se dejó de lado. La joven María se contuvo mirando desde la puerta, observando a su primo y sintiendo olas de alegría y pasión que subían y bajaban por cada célula de su cuerpo. ¿Qué iba a hacer con toda esa energía ahora que su cuerpo maduro revelaba el amor de una mujer por un hombre? Le pidió a los ángeles que le devolvieran la calma y la dignidad. De repente, Yeshua captó su mirada. Se quedó atónito y dirigió sus ojos hacia el suelo con la cara sonrojada por el calor de una pasión que le venía de un lugar en su ser cuya profundidad no podía determinar. Dándonos cuenta de este momento conmovedor de placer intenso, aunque embarazoso, todo el mundo empezó a sonreír y a reír. Yeshua respiró profundamente, cogió a los niños de uno en uno para montarlo en sus hombros y comenzó a correr alrededor del patio interior. Luego saltó sobre una cerca baja de piedra y corrió entre los árboles frutales y los olivos. Los niños gritaban y agitaban sus brazos como pájaros. Mientras miraba con alegría esta escena de juego inocente, mi memoria volvió al momento en que Yeshua, siendo un niño de 8 años de edad, regresó de Egipto y el Sinaí. Dándose cuenta de la fatiga de Yeshua, Natanael fue a su rescate y le dijo a los niños que volvieran a sus tareas. A continuación, estos dos queridos jóvenes se fueron caminando a los baños y después al gran comedor para proporcionar refrigerio a sus cuerpos hambrientos. No importó que no fuera la hora habitual del desayuno. Les sirvieron tazones humeantes de avena, mijo y camut,
así como leche y queso de cabra frescos, hogazas de pan negro y miel silvestre. Era evidente que las reformas que la joven María había catalizado estaban llegando. Después de compartir intensamente sus experiencias durante una noche con toda la comunidad del Monte Carmelo, Yeshua partió para visitar durante una semana a su familia en Nazaret, que estaba solo a 30 kilómetros de distancia. María, Ana y José estaban esperando la llegada de Yeshua y estuvieron encantados con la forma con que esos 3 años en Gran Bretaña habían transformado a su hijo, de un adolescente precoz a un hombre joven maduro. Todos disfrutaron de la gran reunión familiar. Yeshua estaba tan feliz de compartir sus experiencias con sus padres, hermanos y hermanas, Santiago, Judas, José el joven, Ruth, Tomás y Simeón. De este modo, Yeshua fue capaz de integrar sus iniciaciones compartiendo solo aquellas experiencias que sabía que iban a beneficiar a los que la escuchaban. Mariam y la joven María estaban preparándose para dejar el Monte Carmelo a finales de octubre, con algunos adultos y otros jóvenes, para comenzar sus iniciaciones más avanzadas en Egipto. Sabían que no iban a ver a Yeshua de nuevo antes de que partiera a la India. Por lo tanto, sentían un gran deseo de reencontrarse con su primo favorito cuando Yeshua regresó al Carmelo después de permanecer una semana con su familia en Nazaret. Pasaron cada momento que podían con él. Mariam y la joven María se habían unido tan estrechamente que la sombra de los celos era apenas perceptible, a excepción de alguna ocasional palabra mordaz o mirada temerosa. Habían hecho un pacto entre ellas de encontrar una forma de sobrellevar los sentimientos intensos que ambas proferían hacia Yeshua y su destino común con él. Cuando llegó el momento de irse a Egipto, José de Arimatea acompañó a la joven María, Mariam y a los otros a Alejandría en uno de sus barcos de flete. Como permaneció allí por un mes antes de continuar su ruta comercial, José les mostró las maravillas de esta sofisticada ciudad y les presentó a varios de sus parientes lejanos, que más tarde las llevarían a Heliópolis. Varias semanas antes, Isaac y Tabita habían llegado a Egipto con su hija Sara, concebida en la luz, y las estaban esperando para darles la bienvenida cuando llegaron a casa de su tía Mariamne. Mariam y la joven María habían oído historias acerca de su prima de piel oscura que despertaron su curiosidad y tenían muchas ganas de conocerla. El resto de nosotros tuvimos el inmenso placer de disfrutar de la presencia de Yeshua en el Monte Carmelo y en Nazaret antes de su partida a la India. Se marcharía el próximo mes de abril, poco después de su 17º cumpleaños. ¿Cómo le gustaba a Yeshua poder estar con sus queridos padres y hermanos más jóvenes de nuevo? Los niños, que habían sido compañeros de juego de Yeshua, habían cambiado mucho durante sus 3 años de ausencia. Ahora que habían madurado con sus iniciaciones y tenía una sensibilidad mucho más refinada de la energía sutil, Yeshua miraba a sus padres con una comprensión más profunda, reconociendo la trayectoria que los había preparado tan bien a través de los años. A pesar de que parecían bastante ordinarios y pasaban desapercibidos en su trabajo, no pasó mucho tiempo para que Yeshua descubriera que tanto su padre como su madre tenían más poderes espirituales de lo que había percibido antes de partir hacia Gran Bretaña. A menudo llevaba a su madre o a su padre aparte y en la intimidad les pedía un consejo respecto a cómo hacer para cultivar sus dones espirituales. En tales casos, también les preguntaba lo que los ángeles le habían dicho acerca de él y del trabajo que había venido a hacer a la tierra. De los hermanos de Yeshua, Santiago y José el joven parecían ser los más interesados en su espiritualidad. Les encantaba unirse a su hermano mayor y sus padres en discusiones elevadas y largas meditaciones. Judas, sin embargo, estaba más interesado en las maravillas del mundo natural, lo que demostraba cultivando el jardín de su madre y criando animales. A medida que pasaban los meses, la estima de Yeshua por su humilde padre aumentó. Deseaba mucho seguir el ejemplo de su padre. A pesar de que no había conocido a su abuelo Joaquín, las historias que le conté sobre la gran fortaleza y devoción espiritual de Joaquín inspiraron a mi nieto. Cuando se dio cuenta de que gran parte de la sabiduría que estos dos hombres habían adquirido provenían de los años que habían estado en la India, su afán de partir y obtener la misma sabiduría para sí se multiplicaron cada día. A pesar de que el viaje sería largo y peligroso, se esforzaba con energía en los preparativos necesarios para partir cuando estaba planeado. Santiago sentía que también tenía que ir, y cuando José el joven imploró a sus padres
para que lo dejaran ir con sus hermanos, le dijeron firmemente que orarían al respecto. José de Arimatea comprendió que sería conveniente contar con un familiar cercano para que actuara como guardián de los muchachos, ya que su padre se quedaría en Nazaret. Después de llevar a su hija y a los otros jóvenes iniciados a Egipto, José prosiguió al sur de la Galia y Gran Bretaña, como era su costumbre. Mientras estaba en Languedoc, se reunió con sus hermanastros Isaac y Jacobo. Cuando le informaron de la noticia de que Yeshua iba a peregrinar a la India, Jacobo supo de inmediato que su sueño de avanzar sus iniciaciones en la India podía ahora hacerse realidad. Aceptó con gusto la invitación de ir con sus sobrinos. Cuando José de Arimatea regresó a Palestina, Jacobo se dirigió inmediatamente a Nazaret y al Monte Carmelo para reunirse con los miembros de la familia que no había visto en muchos años. No le llevó mucho tiempo hacer los preparativos necesarios para acompañar a sus sobrinos hasta el Valle del Indo y el Alto Himalaya. En cuanto vi a Jacobo, quien no parecía tener más de 40 años de edad, me sorprendió que su aspecto era muy parecido al de su padre en el momento en que nos conocimos. Después de recibir sus iniciaciones avanzadas en Egipto, Jacobo había llegado a dominar los secretos de la longevidad. Por lo tanto, era muy difícil de creer para la mayoría de la gente que su aspecto robusto correspondía a una persona de 62 años. Uno de los primos de José era Ben Jacobo, que había hecho varios viajes a la India como comerciante. Fue contratado para actuar como guía principal y armador de la expedición. Se acordó que el padre de los niños también viajaría como su consejero espiritual y supervisor. Sin embargo, debido al empeoramiento de las enfermedades físicas que habían comenzado a afectarle recientemente la vista y las articulaciones, el largo viaje a la India no era recomendado. Se decidió entonces que José se quedaría cerca de su casa, o al menos eso pareciera a los ojos de los no iniciados. Como José había dominado la energía sutil en el tiempo y el espacio interdimensionales, se bilocaría tan a menudo como le fuera posible para estar con sus hijos. En las ocasiones en que fuera necesario, se comprometió a teletransportarse con su cuerpo físico. Yeshua había visto a su padre hacer ambas cosas, así que sabía que su padre cumpliría su promesa. El resto de nosotros, que sabíamos bilocarnos y teleportarnos, nos uniríamos a ellos de vez en cuando. José el joven estaba exaltado de alegría cuando su madre, que estaba en contra de que él hiciera ese viaje al extranjero siendo tan joven, aceptó. Varios días antes de su partida, muchos miembros de la familia se reunieron en casa de María Ana para una celebración de despedida. Después de una comida sencilla, celebramos con música y baile, y luego entregamos los regalos que habíamos preparado para el viaje de los peregrinos. Habíamos hecho alforjas para mi hijo Jacobo y mis 3 nietos, en las que había puesto todo tipo de hierbas curativas y aceites, piedras curativas y amuletos de protección. María Ana había tejido fuertes correas de lino teñida con colores brillantes que dio a sus hermanos y a sus 3 hijos. De estos cinturones colgarían cuencos de madera intrincadamente tallados y calabazas pintadas para beber y comer, que tanto ella como José habían hecho a mano. José dio a su cuñado e hijos mayores unos mantos pesados que podían extenderse para dormir o ser usados como capas para protegerse del sol o la lluvia. Antes de irse a Egipto, Mariam y la joven María habían tejido cada una túnica para Yeshua de la lana más fina y se la habían dado a María Ana para que la guardara para esta ocasión. Natanael le dio a cada uno de sus amigos un par de sandalias resistentes. Al amanecer, en un brillante día de primavera, abracé a estas almas valientes tan queridas por mi corazón, sin saber cuándo volvería a verlos de nuevo. Jacobo tomó la iniciativa haciendo sonar un cuerno de carnero, y todos se montaron en sus camellos, seguidos cada uno por otro camello de carga. Se iban a encontrar con una caravana de comerciantes en un campamento cerca del mar de Galilea, y luego seguirían sus caminos a las grandes montañas del este. Aunque entusiasmada y totalmente a favor de su peregrinación, en esta ocasión sentí melancolía, sabiendo que echaría de menos estar con estos nietos durante los años que estarían lejos. Esta ocasión presentaba una nueva oportunidad para desprenderme de mis deseos humanos y alinearme a un plan más elevado. Me consolé sabiendo que podía unirme a ellos en el plano etérico, e incluso teletransportar mi cuerpo cuando fuera apropiado.